Aleluya. Abra su Biblia, iglesia, en esta mañana en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 1. Yo quiero tocar un tema esta mañana que está a continuación de lo que hemos venido enseñando por semanas, usando este primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pedro. Comenzando a leer en el versículo 18 al versículo 21, yo mencioné algo de esto la última vez que hablé sobre esta palabra, sobre este pasaje, pero quiero tocar este tema de una manera más profunda esta mañana. Primera de Pedro 1, versículo 18. ¿Ya lo encontraste? Amén. Vamos a leer todos juntos. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre, oramos creyendo, Señor, que tu Espíritu nos da entendimiento para recibir esta palabra esta mañana. Oro, Señor, que me ayudes a presentar este mensaje de la manera correcta, para que cada persona, tanto los que estamos aquí como aquellos que están sintonizados, conectados en línea, puedan recibir esta palabra y ser edificados. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, todos celebramos de una manera o de otra, obligados o no obligados, ayer, el día 4 de julio, ¿no es cierto? Digo obligados o no obligados porque alrededor de mi casa los cohetes y las bombas explotaban por doquier y yo no pedí que lo hicieran, pero lo hicieron. Gloria al Señor. Pero realmente todos sabemos lo que se celebró el día de ayer, y cada 4 de julio se celebra en esta nación. Conmemora la aprobación de la Declaración de Independencia por el Congreso Continental el día 4 de julio de 1776. Y a manera de introducción yo quiero darte un pequeño resumen de lo que realmente se celebra en esta nación, para entrar en lo que yo quiero hablarte esta mañana. Tomé este dato de una enciclopedia británica, y dice que durante la mayor parte de 1700, Gran Bretaña gobernó las 13 colonias americanas. Las tensiones estallaron entre los dos grupos por cuestiones de fiscalidad, impuestos, etc. Y en 1775, los colonos comenzaron a luchar por su libertad. El día 2 de julio de 1776, el Congreso votó a favor de la independencia de Gran Bretaña. Sin embargo, la Declaración de Independencia no fue revisada completamente hasta 2 días después, o sea, el 4 de julio de 1776 se votó y se declaró la independencia. Pero las 13 colonias americanas se rebelaron contra sus gobernantes británicos en 1775. La guerra comenzó el 19 de abril y finalizó el 19 de octubre de 1781, cuando los británicos se rindieron. Ahora, en 1783, Gran Bretaña firmó un tratado formal que reconocía la independencia de las colonias. O sea, en el 76 se hizo la declaración de independencia, pero hasta el 83, 1783, Gran Bretaña firmó un tratado formal reconociendo la independencia de las colonias americanas. Ahora, a través de dificultades y problemas, los colonos estadounidenses ganaron fuerza y una firme creencia en los derechos civiles y en las libertades de cada individuo. La palabra libertad, independencia, es clave acá. Se rebelaron, según la historia, porque Inglaterra interfirió con su comercio y con su industria y exigió impuestos injustos y envió tropas británicas para obligar a la obediencia de las leyes que ellos impusieron. Al principio solo lucharon por sus derechos,
pero después de un año de guerra, lucharon por la independencia total. La guerra se conoció como la Revolución Americana y también se llama la Guerra de Independencia, cuando los Estados Unidos o cuando las 13 colonias se proclamaron libres. La introducción usando esto, ya que celebramos ayer la independencia y somos un pueblo que viene de diferentes naciones y muchos no tenemos el conocimiento de la historia americana y celebramos el 4 de julio porque vemos que las demás personas lo celebran, pero no sabemos ni de qué se trata. Quise traer esta reseña, pero usándola a manera de introducción para lo que yo quiero compartirte esta mañana. La libertad, tanto individual como colectiva en una nación, es algo muy valioso. Como cristianos, nosotros también hemos sido libertados. Bendito el nombre del Señor. Hemos sido libertados del poder que nos tenía esclavizados bajo la potestad de las tinieblas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Y cuando celebramos la independencia de esta nación, es una buena oportunidad para reflexionar en la libertad que Cristo nos ha dado. El privilegio, la bendición que tenemos al ser hechos libres de la esclavitud del pecado. Y mucha gente puede decir, pastor, yo no soy esclavo de nada ni de nadie. Oh, sí, tú eres. Cada persona lo es. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cada ser humano en la tierra hace pecado. Aquellos que estamos en Cristo hemos sido hechos libres de esa esclavitud, pero todavía hay tensiones dentro de nosotros cuando la carne quiere dominar. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos damos cuenta de que lo que queremos hacer no hacemos y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y el apóstol Pablo nos enseña que realmente hay un principio en cada ser humano donde se revela, hay un poder, una fuerza interior que se revela contra la ley de Dios. Y aún nosotros que estamos en Cristo, si no nos ponemos las pilas, como dicen por ahí, realmente terminamos en algún momento haciendo cosas que no queríamos hacer, diciendo cosas que no queríamos decir y causando problemas, fricciones y distanciamientos y rompiendo relaciones, y realmente después nos damos cuenta por qué pasó esto, por qué no pasó esto, y nos damos cuenta que hay un poder interior, y ese poder interior se llama carne, se llama pecado, pero damos gracias a Dios que Él nos ha redimido, nos ha liberado del poder y la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? O sea, en esta mañana yo he usado la independencia de la nación, lo que se celebró ayer, como un paralelo, como una referencia para introducir este mensaje al cual yo he puesto por título redimidos. En Cristo somos hechos libres. En Cristo somos redimidos. Y yo quiero desglosar este mensaje en esta mañana usando algunos puntos que pienso que son importantes para nuestra edificación y nuestro crecimiento espiritual. Y en primer lugar, yo quiero que tú mires conmigo el precio de nuestra redención. Si nosotros celebramos la independencia de los Estados Unidos un día al año, pero no reflexionamos muchas veces que para lograr esa independencia tuvo que haber una lucha. Sangre fue derramada. Gente murió por la libertad de la nación. O sea que hubo que pagar un precio para lograr tal libertad. Hubo que pagar un precio para lograr tal independencia. De la misma manera, tú y yo hoy día podemos declararnos redimidos. Amén. Y la palabra redimidos, aquí en el versículo 18, note que dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra rescatados, la Biblia de las Américas lo traduce redimidos. Y en efecto viene de una palabra griega que significa liberar, redimir, o sea, liberar a alguien pagando el precio de un rescate. Quiere decir que tú y yo podemos proclamarnos hoy día libres, redimidos, pero alguien tuvo que pagar el precio. Aleluya. A alguien le costó la vida. A alguien le costó derramar su sangre, a Jesucristo, nuestro Salvador. Y Pedro nos dice en esta mañana, en esta porción,
que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya, aleluya. Y me llama la atención, iglesia, porque Pedro está escribiendo a dos clases de personas, judíos y gentiles. Posiblemente la mayoría eran gentiles, pero había judíos también. Para los judíos, la palabra redención o rescate les traía a la memoria cuando el pueblo de Israel fue rescatado, redimido, liberado de la esclavitud de Egipto. Y Dios los sacó de allí con mano poderosa. Pero para los gentiles era otra historia. Para los gentiles miraban la palabra redimido, redención, rescate de otra manera. En aquel tiempo, si tú no sabes, yo te lo digo esta mañana, en el tiempo que Pedro escribe esto, el imperio romano era el que dominaba en el mundo. Y durante el tiempo del imperio romano había muchas personas, hombres y mujeres, esclavos en el imperio. Era una gran cantidad de esclavos lo que había. Y cada persona esclava que tenía un dueño, para poder lograr su independencia, su libertad, debía pagar un rescate, pagar dinero a su dueño para poder ser liberado. O sea, muchos ahorraban poquito a poco el dinero para pagar a su dueño y ser hecho libre. Otros se encontraban con alguien que los favorecía, los ayudaba y pagaba por ellos. Pero la situación o la manera de hacerlo era esta. Según la historia, tanto el esclavo que ahorraba su dinero o que recibía dinero de algún amigo, de alguna persona que lo ayudaba, debía poner ese dinero en el tesoro del templo del Dios al cual él adoraba. Y entonces el sacerdote en ese templo se encargaba de tomar ese dinero y darlo al dueño de ese esclavo en pago por su libertad. Pero de esta manera, de una manera ficticia, el Dios de ese templo estaba pagando el precio de su libertad y ese esclavo se convertía en alguien libre de la persona que lo vendía, pero esclavo para ese Dios. Pero obviamente esclavo para ese Dios solamente en papel, porque en la sociedad él ahora iba a ser un hombre libre. O sea, ese era el concepto que las personas tenían de lo que era ser hecho libre de esclavitud o rescatados o redimidos. De manera que cuando Pedro está hablando esto a la iglesia, él está diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra inmediatamente viene a la mente de ellos, dándoles a saber que ellos habían sido esclavos, no del imperio romano, no de ningún poder humano, no de ninguna familia, sino esclavos del pecado, esclavos de Satanás. En este caso, Pedro enfatiza y dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Está hablando Pedro acerca de el trasfondo cultural, religioso de cada ser humano, de cada creyente en Cristo, que había recibido a través de tradiciones de los padres, de los abuelos, de los antepasados, de una manera cultural, una conducta que no era correcta, una conducta que no era la conducta de una persona como Dios quería que fuese. ¿Y qué tiene que ver esto? Que la palabra vana manera, nota el versículo 18, una vez más, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La palabra vana manera o vanidad se usaba para referirse a la cultura pagana, que tenía que ver con sus supersticiones, tenía que ver con idolatría, tenía que ver con adoración a otros dioses, de acuerdo a la cultura que había sido pasado de generación en generación hasta cada persona. O sea, venían de un trasfondo pagano, de un trasfondo gentil, de un trasfondo de vanidad, adorando a dioses falsos, haciendo cosas incorrectas que los tenía oprimidos. Y Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de esa vana manera de vivir. Ahora tú y yo venimos también, o hemos sido rescatados también de la misma manera. Cada cual tiene un trasfondo pagano, por decirlo así, porque somos gentiles. O venimos de un mundo gentil. Y cada persona que viene de un mundo gentil
No importa si la religión católica evangelizó e hizo algo, pero la cultura pagana continúa. Yo he estado viendo reportajes de diferentes países latinoamericanos, México, Perú, países Centroamérica, donde arraigado en el corazón de las personas está la cultura de sus antepasados. Y tales antepasados fueron paganos. Tenían una serie de creencias y supersticiones que no eran de acuerdo con la palabra de Dios. Tú y yo venimos también de un trasfondo de vanidad, de vana manera de vivir. Y esa vana manera de vivir dirigió nuestra conducta. Y el ser humano sin Cristo hoy día se mueve en una conducta, en una manera de vivir que está basada en sus creencias, en su forma de pensar. Cada persona es como piensa en su corazón. Aleluya. Y el mundo sin Cristo tiene una manera de pensar que está arraigada en culturas, en pensamientos, en supersticiones que recibieron de sus antepasados, que se ha transmitido de generación en generación, que va en contra de la palabra de Dios y que ha hecho esclavos y esclavas a cada persona que no conoce a Jesucristo. Aleluya. Aún viniendo a Cristo, todavía quedan arraigadas ciertas costumbres en el corazón de las personas que necesitamos ir despojándonos de ellas a través de la renovación de nuestra mente por el poder de la palabra y el Espíritu de Dios. Pero lo interesante acá que yo quiero llamar tu atención es que Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. Cada esclavo podía traer su dinero ahorrado y ser hecho libre, un hombre libre, por el dinero que él ahorró. Pero la redención que tú y yo hemos recibido de nuestra vana manera de vivir, la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, no hay dinero en la tierra que la pueda comprar. No importa si es dólares, no importa si es euro, no importa si son libras esterlinas, no hay dinero en el mundo capaz de comprar la salvación que tú y yo hemos recibido. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Eso me dice a mí cuán importante es esta salvación, cuán importante es esta redención. No es una religión que me han dado. No es una religión que me han dado mis padres. Mis padres no pueden darme a mí ninguna religión que me cambie la vida. Solo Cristo salva. Aleluya. Aleluya. Ahora tú oyes por ahí el término la religión de mis padres. No, yo creo en la religión de mis padres. La religión que los padres le transmitieron. El hecho de que tus padres te lo transmitieron no quiere decir que sea correcta. Esto es un asunto personal, individual. Yo no puedo depender de la religión de mis padres para ser salvo. Yo tengo que venir a Cristo por mí mismo y entregarle a Él mi corazón y recibir la salvación que Él me da y que le costó mucho a Él. Ahora yo quiero que tú entiendas, iglesia, cuando Pedro pone aquí, sabiendo que fuisteis rescatados. Cuando alguien es rescatado, alguien ha salido de un gran problema. Si no, no hace falta que lo rescaten. Implica que mi vida anterior, antes de conocer a Cristo, era una vida llena de vanidad que me llevaba que me llevaba directo al infierno. Pero hubo alguien que cambió mi destino. Hubo alguien que cambió mi dirección. Hubo alguien que me hizo reflexionar. Hubo alguien que tocó mi vida cuando yo escuché este poderoso mensaje del Evangelio y cambié mi forma de ser por el poder de Dios. Fui rescatado, fui redimido, fui liberado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora Pedro dice, esta redención no fue ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabes qué? No había nadie capaz de comprar mi salvación. No había nadie capaz de hacerme a mí un cristiano. Es imposible que alguien te haga cristiano bautizándote cuando tú naciste. Nadie puede hacer cristiano a nadie. Solo la persona que recibe a Jesús cuando escucha este mensaje del Evangelio y lo acepta como su Salvador es hecho una nueva criatura. Es denominado o llamado cristiano.
La religión y la tradición nos ha estorbado de conocer el camino a la verdad. Y Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como plata o como oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Iglesia, nadie más podía salvarme a mí, solo Cristo. Nadie más podía comprar mi redención, solo Cristo. Su sangre es preciosa porque es de gran precio. Cuando tú te das cuenta que nada podía comprar tu redención, implica que tu redención es invaluable. Está por encima del valor que cualquiera le puede poner. Tú no puedes comprar tu salvación con $1 millón. Se necesitó la sangre de Jesús. No cualquier sangre. No la sangre de Pedro, ni de Pablo, ni de Juan. La sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La sangre de aquel que vino y nació en este mundo sin pecado. Nació, creció, vivió sin pecado y fue a la cruz del Calvario a derramar esa sangre inocente, pura y sin mancha, como precio para esta salvación que tú y yo hoy disfrutamos. Oh, aleluya. ¿Entiendes eso esta mañana? El diablo no puede venir y decirte tu salvación no es genuina. Él no puede venir y decirte tú todavía perteneces al poder de las tinieblas. No, de eso nada. Alguien pagó un precio. Alguien pagó un precio. Alguien pagó un precio y ese precio me hizo libre. Bendito el nombre del Señor. Pero encuentro algo más en este pasaje que yo quiero que tú mires. Note que allí en el versículo 20 dice, vamos a leer otra vez el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Note esa palabra, destinado. Diga conmigo, destinado. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué implica esto? Implica que nuestra redención fue planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo. No es algo que se le ocurrió a Dios a última hora. No es algo que se le ocurrió a Dios como un plan B. O sea, mucha gente piensa que Dios creó al hombre, el hombre le falló, Dios falló. ¿Cómo es posible que Dios creó a alguien que le iba a fallar? ¿Por qué Dios hizo eso? Hay dos cosas. O Dios no sabía lo que hacía, o Dios creó al hombre no sabiendo que el hombre le iba a traicionar y a desobedecer. No, ninguna de las dos cosas es cierta. Dios creó al hombre sabiendo que el hombre le iba a fallar. Porque aún antes de la fundación del mundo, Dios diseñó el plan de salvación, el plan de redención. Dios quiso en la eternidad, en su propósito eterno, crear un mundo donde el hombre fuera el que dominara en ese mundo bajo su poder y su autoridad. Un hombre que le amara a él voluntariamente, que le sirviera a él voluntariamente. Un hombre que realmente hiciera cada cosa en obediencia a su creador. Pero Dios creó a este hombre con la capacidad de poder elegir entre el bien y el mal. Para que una persona sea absolutamente libre, tiene que tener la capacidad de poder aceptar o rechazar algo, decidir entre una cosa y entre otra cosa. Si no, es un simple robot. Amén. Dios creó al hombre sabiendo que al darle la capacidad de escoger entre el bien y el mal, el hombre iba a escoger el mal. Pero como Dios sabía eso desde el principio, Él desde el principio creó el plan de redención. Yo traeré a alguien que será santo, sin mancha, inocente, y ese alguien derramará su sangre en sacrificio por el pecado del primer Adán, de manera que a través de su muerte y su resurrección, todo aquel que crea en él recibirá vida eterna, la capacidad de vivir para mí y amarme a mí, servirme a mí voluntariamente por amor a mí. Dios
diseñó su plan desde la eternidad, iglesia. Dios lo diseñó desde la eternidad antes que el hombre fuera creado. Eso me dice a mí que esta redención que tú y yo hemos recibido fue planeada por Dios desde la eternidad. Lo cual me habla a mí de su importancia. Oh, aleluya. Oh, aleluya. La palabra, note que dice el versículo 20, ya destinado. La palabra destinado es una palabra que viene de una palabra griega que significa saber de antemano. Significa elegir de antemano. Significa seleccionar con anterioridad. O sea, Dios conoció de antemano cada cosa que sucedería. Y Dios conoció de antemano la salvación que Él traería al ser humano que creyera en Él. Esto me habla a mí de que la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo no fueron el resultado de un cambio de propósito para satisfacer circunstancias imprevistas. No fue un plan B. No fue que Dios dijo, ay, el hombre me falló, ¿y qué hago ahora? No, ya Dios tenía preparado lo que iba a hacer. Dios no tiene plan B en su agenda, solo planes A. Nunca falla. Nunca falla, amén. ¿Me está entendiendo? Sí, la encarnación, la muerte, la resurrección de Cristo fueron previstos y preordenados por Dios en sus consejos eternos. Tú y yo estamos disfrutando hoy día de algo que fue planeado en la eternidad para nuestro beneficio. O sea, nuestra redención fue profetizada por Dios en el mismo momento cuando el hombre pecó. Dios habló a la serpiente y le profetizó la victoria que la simiente de la mujer tendría sobre la serpiente, refiriéndose a Jesús. Amén. A través de Cristo vendría nuestra redención. Y esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Esta palabra que te estoy hablando yo hoy, esta palabra que estoy hablándote a ti que me estás viendo, donde quiera que me estés viendo a través de estos medios, es la palabra que habla del mensaje de Jesús muriendo por nosotros en la cruz para comprar nuestra salvación, para hacer nuestra redención real. Y esta palabra implica que es poder de Dios para darte a ti salvación y vida eterna, libertad de toda esclavitud, del pecado, de la potestad de Satanás. Dios ha preparado esto desde antes de la fundación del mundo para tu beneficio. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Y sabes qué, iglesia? Nuestra redención no puede ser estorbada en su cumplimiento por nada que sea creado. El enemigo puede intentar venir a romper lo que Dios ha hecho. Los demonios pueden venir a tratar de engañarnos a través de falsa doctrina, doctrinas de demonios. Circunstancias se pueden levantar para tratar de desviarnos del plan de Dios. Pero la redención que Dios ha planeado desde la eternidad no puede ser estorbada por nada que es creado. Ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. No hay COVID-19 que nos pueda separar del amor de Cristo. Bendito Jesucristo. Aleluya. Somos redimidos. Pero esta redención no solamente fue diseñada en la eternidad, sino que en el debido tiempo fue manifestada, fue proclamada. Fue proclamada. Miren lo que dice el versículo 20 otra vez. Este Cristo, Cordero de Dios sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice la Biblia, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para traer libertad a los que estaban bajo la ley, a los que estaban bajo el poder del pecado. Dios manifestó nuestra redención en los postreros tiempos, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Bendito el nombre de Jesús. O sea que cuando Cristo vino, no quiere decir que Jesús vino con un propósito
y terminó crucificado y no pudo cumplir ese propósito. O el pobre vino y enseñó buenas cosas y fue ejemplo a muchos, pero mira cómo terminó. Mira, el plan de Dios fue frustrado porque mataron a Jesús. No, iglesia. La muerte de Jesús fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Mira conmigo allí en el libro de los Hechos, por favor, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Oh, aleluya, a mí me gusta esto. Esta palabra te levanta esta mañana para recordarte qué redención más grande hemos recibido. Capítulo 2 de los Hechos, versos 22 y 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Pedro está hablando, el mismo que está escribiendo la epístola, él está hablando aquí. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, oye bien, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cuando los judíos condenaron a Jesús, lo llevaron ante Pilato, hicieron que Pilato proclamara que Jesús fuera crucificado. Ellos no sabían que ellos estaban haciendo al tomar esa decisión, poniendo en cumplimiento lo que Dios había decidido desde antes de la fundación del mundo. Jesús vino a esta tierra a morir. Él nació para morir. Oh, aleluya. Amén. El mensaje del evangelio es que Jesús vino a esta tierra, nacido de mujer, nacido de una virgen, para que fuera sin pecado. Pero Él vino con el propósito de morir en la cruz. Cuando Jesús fue, antes de ser arrestado, Él estaba en el jardín de Getsemaní y Él oró 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que Él había venido para eso. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía que el propósito de su venida a esta tierra no era para hacer solamente buenas cosas y sanar enfermos y echar fuera demonios. No, Él sabía que su propósito central era morir por los pecados de la humanidad. Y de esa manera cumplir el propósito, el plan eterno de Dios. Y cada hombre que colaboró en la muerte de Jesús no sabía que estaba siendo instrumento del cumplimiento del plan eterno de Dios. Eso no quiere decir que no fueron responsables por lo que hicieron. Eso quiere decir que Dios iba dirigiendo la historia. Tú y yo vivimos en un tiempo de la historia que está bajo la dirección de Dios. Y eso nos da paz, y eso nos da fuerza, y eso nos da fortaleza. Sabiendo que no importa cómo se levanta la situación alrededor nuestro, el Dios al que servimos dirige la historia. El Dios al que servimos nos protege en medio de lo que está pasando, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque ya Él sabía lo que iba a pasar desde antes de la fundación del mundo. COVID-19 no tomó por sorpresa a Dios. Aleluya. Aleluya. Y Dios es capaz de decirnos por esa razón: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Tu redención fue pagada con gran precio. Tu redención fue planeada desde la eternidad. Tu redención fue proclamada cuando Cristo murió en aquella cruz y resucitó de entre los muertos. El mensaje que predicamos es un mensaje de proclamación de libertad. ¡Aleluya! Dios en su palabra ha proclamado nuestra redención. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo dijo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volvamos otra vez, o no volváis otra vez a estar bajo el yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. De la misma manera que los Estados Unidos proclamaron su independencia, así la palabra de Dios proclama nuestra independencia.
No independencia para vivir a nuestra manera. Independencia, libertad del poder de las tinieblas para vivir para Dios. Para vivir para Dios. Pero hay un último punto que yo quiero recalcar esta mañana antes de terminar. Te he mencionado el precio de nuestra redención, el plan de nuestra redención, la proclamación de nuestra redención. Pero yo quiero que entendamos el propósito de nuestra redención. El versículo 21 de Primera de Pedro dice: y mediante el cual, o sea, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El propósito de Dios al darnos esta redención tan preciosa, iglesia, es que nosotros seamos un pueblo de fe y un pueblo de esperanza en Dios. Un pueblo que antes vivía bajo la potestad de Satanás. Un pueblo que antes vivía en supersticiones y en paganismo. Ahora podamos ser un pueblo que tiene fe en Dios y esperanza en Dios. La muerte de Cristo es la expiación del pecado, pero la resurrección y ascensión de Cristo son los motivos de nuestra confianza y esperanza. Oh, qué bueno poder tener una seguridad de salvación y que en este tiempo presente podemos acudir a Dios con confianza, acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabiendo que puedo orar con confianza, creyendo que Él me escucha y contesta. Fe en Dios. Jesús dijo: tened fe en Dios. Pero esta fe no solamente es para el tiempo presente, sino que se extiende hasta el tiempo futuro, hasta la vida del más allá, lo cual nos da una esperanza gloriosa. Oye bien, la resurrección y la gloria de Cristo no solo inspiran al cristiano con confianza en Dios, sino que también dan a su fe el carácter de esperanza. La resurrección y la gloria de Cristo nos llenan de esperanza. Aleluya. Estamos atravesando por una situación difícil. Nuestra hermana Olivia acaba de enterrar a su esposo ayer en Ensenada, Baja California, México. Y por causa de que la muerte fue por este COVID-19, ellos no pudieron ver el cuerpo. Solamente le mandaron una foto de la persona para que comprobaran que era la persona correcta. Y ellos estaban allí en el cementerio y vieron cuando llegó el ataúd, pues, o llegó el carro fúnebre, trajo el ataúd y lo sepultaron. No pudieron tener contacto, no pudieron mirar. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Eso fue un momento muy doloroso para la familia. Pero como son creyentes, o por lo menos ella, cuando somos creyentes en Cristo, tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Y esa esperanza da consuelo. Y esa esperanza da fortaleza. Dejamos de ver un ser querido aquí en la tierra, pero sabemos que porque ese ser querido se fue creyendo en Jesucristo como su Salvador, Él pasó de estar aquí en la tierra a estar en la misma presencia del Señor. Y los que crean lo mismo saben que cuando ellos partan de esta tierra, sea por muerte o sea porque Cristo venga, van a reunirse otra vez con ese ser querido, porque vamos a estar en el mismo lugar, lo cual eso da esperanza, consuelo y fortaleza a cualquier ser humano. Nuestra relación con Dios, los beneficios de esta redención, no solamente es poder creer en Dios para el presente. Pablo dijo: si solamente para el presente tenemos esta salvación, somos los hombres y mujeres más miserables que han existido. Porque este mundo pasa. Pero nuestra fe se extiende más allá de este mundo físico. Vendrá un día cuando partamos de esta tierra y vamos a estar en la eternidad con Dios, con los seres queridos que han partido creyendo lo mismo que nosotros,
con Jesús nuestro Salvador. Como yo decía en el primer servicio, iglesia, el día cuando estemos en su presencia, viéndole cara a cara a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Que tú puedas ver a Jesús cara a cara y darte cuenta de cómo sus ojos miran, los ojos llenos de amor, los ojos llenos de ese consuelo eterno. Cuando la Biblia dice, no habrá más lágrimas, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Estar frente a frente a aquel que dio su vida por ti, que dio su vida por mí, que murió en aquella cruz, que entregó su vida en rescate por nosotros. Tú y yo lo vamos a ver. Tú y yo lo vamos a ver. Bendito el nombre del Señor. Ese es el propósito de nuestra redención. Dios cambió el destino de nuestra historia. Por el pecado estábamos destinados al infierno eterno, pero por la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro destino fue cambiado y ahora vamos a tener una eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque esta redención tiene propósito. La fe nuestra asume la actitud de una esperanza. Cristo había prometido que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dijo en Juan 17, Padre, aquellos a quienes me has dado puedan estar conmigo donde yo estoy y ver la gloria que tú me has dado. Oh, aleluya. Él está en el cielo, a la diestra del Padre. Tú y yo hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales, en autoridad y posesión. Pero un día vamos a estar en ese mismo lugar, junto al trono de Jesús, compartiendo su trono con Él por toda una eternidad. ¿No es precioso? ¿No es precioso? Y esta es la esperanza de gloria de la cual la Biblia habla, por la cual ofrecemos a Dios gracias infinitamente. Aleluya. Cuando entendemos este concepto de que somos redimidos, nuestra vida cambia, nuestra expectativa cambia, la forma de mirar las cosas cambia, aún la forma de mirar la muerte cambia. Bendito el nombre del Señor. Cada nación celebra el día de independencia, pero para el creyente cada día debe ser un día de celebración, un día de victoria, un día de regocijo por la realidad de nuestra redención. Cada día se levantan desafíos, retos a nuestra vida. Cada día se levantan problemas a nuestro alrededor. Pero cuando tenemos esta confianza en el Señor y este gozo por saber que somos hombres y mujeres libres, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, iglesia. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo en Cristo que ha sido rescatado de la vana manera de vivir, que ahora tiene una fe firme en Dios, que ahora tiene una esperanza gloriosa de llegar a ser un día como Él es. El apóstol Juan, y con esto termino, primero de Juan capítulo 3, verso 2, dijo, hijitos, ahora sois hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué tan grande privilegio el que tenemos en Cristo Jesús. Somos redimidos. Somos redimidos. Al diablo no le gusta que tú digas eso. Cada vez que le dices eso, él se quiere tapar los oídos. Pero él no puede evitar, aunque se tape sus oídos, de oír esa voz que le retumba en su corazón. Somos redimidos. Somos redimidos. Él ya no tiene poder sobre mí. Él ya no tiene poder sobre ti. Alguien ha pagado el rescate. Alguien ha comprado la redención. Alguien compró una redención que fue planeada para mí desde antes de la fundación del mundo, pero proclamada en el tiempo correcto y con un propósito eterno. Que yo viva ahora con fe en Dios y esperanza en Dios. Bendito el nombre del Señor. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por esta palabra, iglesia, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos si puedes. Dale gracias a Dios porque eres redimido. Dale gracias a Dios porque eres alguien que ha sido rescatado de una vana manera de vivir. Satanás ya no tiene dominio sobre ti. El pecado ya no se enseñorea más de ti. Tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia.
Tú puedes sentirte que hay veces que fallas, hay veces que cometes errores, hay veces que haces cosas que no debiste hacer. Pero qué precioso es saber que simplemente con una actitud de arrepentimiento y perdón podemos otra vez recuperar la comunión con el Señor. Porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie nos puede separar de lo que Él hizo por nosotros. Esta redención es eterna. Esta redención es preciosa. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Padre, gracias porque realmente tú nos enseñas cuán grande es nuestra redención. Costó un precio muy grande a Cristo. Implica cuán importante y cuán grande es esta salvación que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a enfrentar nuestro día a día con esta actitud victoriosa, con esta actitud de regocijo. Sea lo que sea que se levanta en contra nuestra en cada día, mayor es el poder que hay en nosotros, porque tú nos has hecho hijos e hijas tuyas, y nadie puede separarnos de tu amor. A ti damos la gloria, Señor. Levanta tus manos y adora al Señor con esta canción, iglesia. Antes de terminar este servicio, allí donde tú estás viéndome, adora al Señor también. Gloria a Dios. Gloria de mi Rey. Oh, gracias, Cristo. Vestido de poder, Me hace alegrar. me hace alegrar, Aleluya. me hace alegrar. Sí, Señor. Cubierto está de luz, La oscuridad se va. la oscuridad se va Y tiembla a su y voz. tiembla su voz, Oh, aleluya. y tiembla su voz. Oh, bendito Dios. Cuán grande eres Dios, cántalo, cuán grande eres Dios, Oh, exáltalo. exáltalo, cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios, cántalo, cuán grande eres Dios, exáltalo, cuán grande eres Dios. La gloria de mi Rey. Aleluya. La gloria de mi Rey, Oh, vestido de poder, me hace alegrar, me hace alegrar. Vestido con su luz, la oscuridad se va y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande eres Dios, cántalo, cuán grande eres Dios, exáltalo, cuán grande
Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el poder que está en nosotros, capacitándonos a vivir la vida plena, la vida en ti. Gracias por la redención. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir por el precio que tú pagaste en aquella cruz, donde derramaste tu sangre por nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Alárale a Él. Alárale a Él. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Cuán grande. Dilo otra vez. Oh, aleluya. Cuán grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, exáltalo, cuán grande es Dios, cántalo, cuán grande es Dios, exáltalo, cuán grande es Dios, y exaltado Rey, alabanza a ti daré, y yo cantaré, cuán grande es Dios. Exaltado y exaltado Rey, alabanza a ti daré, y yo cantaré, cuán grande es Dios. Cántalo, cuán grande es Dios, exáltalo, cuán grande es Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Señor esta mañana, iglesia. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Y antes de irme de la conexión, cada persona que me está viendo, personas que no han recibido a Cristo en su corazón, tú puedes tener la religión que tú profeses tener, pero si Cristo no está en tu corazón, tu religión es vana. No hay esperanza para ti. Pero la palabra de Dios me dice a mí que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos, para que todo aquel que cree en Él y lo acepte y lo reciba como su Salvador y Señor, reciba vida eterna. Ese es el poder del Evangelio. Yo quiero que tú participes de Él. Tú que me estás viendo, si no has hecho todavía esta decisión, allí donde tú estás, te ofrezco la oportunidad. Repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas. Tú moriste por mí porque viste mi necesidad de salvación. Y solamente tu sangre podía salvar. Derramaste tu sangre en aquella cruz porque me amaste. Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo creo que tú moriste por mí, pero creo también que tú resucitaste
porque venciste la muerte. Entra en mi vida hoy. Yo te acepto como mi Salvador. Te confieso como mi Señor. Te entrego mi vida. Renuncio a mi pasado. Hoy quiero comenzar un día nuevo. Hoy quiero comenzar disfrutando de esta salvación que tú me brindas, que fue diseñada para mí en la eternidad, pero fue hecha posible cuando tú moriste por mí. Señor Jesús, gracias por darme vida eterna. Recibe a Cristo en esta mañana. Dale gracias a Dios porque si hiciste esa oración, el poder de Dios es tan grande que tocó tu vida y allí donde tú lo estás experimentando. Porque no es ficción, no es leyenda, es la verdad de la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que ha venido y cada persona que ha sido conectada o se conectará en el resto de este día para disfrutar de este servicio. Señor, que el poder de tu presencia llene cada corazón y que tu nombre sea glorificado. Padre, al terminar este tiempo, oramos que en esta semana, donde quiera que estemos o vayamos, podamos vivir conscientes de que tú estás con nosotros y podamos ser de bendición a alguien a nuestro alrededor. Declaramos, Señor, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es toda la gloria. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Gloria a Dios.